Buenas tardes. Creo que ya estoy en directo y bueno, lo prometido es deuda. Aquí estoy, son las 8:30. Me he retrasado 3 minutos solamente. Creo que voy bien, Rocío, vamos mejor. Y bueno, el tema del que quería esta tarde hablaros y quería ponerme en contacto con vosotros es, hemos dicho que íbamos a hablar del miedo. Del miedo, que es algo que realmente es muy limitante, porque cuando nosotros tenemos miedo, realmente no nos permitimos vivir la vida que nosotros queremos. Y esto es una de las cosas que hoy quería hablar. Miedos hay montones de miedos. Hay muchos, es lo que yo decía también un poco el otro día. Hay tantos miedos que cada uno tiene los suyos propios y no los puedo abordar todos, pero quiero hacer como una especie de presentación inicial para a partir de ahí poderlos tratar. Fijaros, si vosotros nos vamos a la... Hola Raquel, si nosotros nos vamos directamente al diccionario y buscamos qué es miedo, aquí lo tengo la chuleta. El miedo es una sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro, que bien puede ser real o imaginario. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, real o imaginario. También se define el miedo como un sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que se desea. Esto es otro aspecto importante a la hora de entender lo que es un miedo. Entonces, antes de seguir, yo quiero que entendamos que nosotros tenemos en nuestra cabeza una farmacia natural. Una farmacia natural que nos proporciona unas sustancias químicas en función de cómo nosotros percibimos la vida. ¿Y en qué consiste esa farmacia? Pues veréis. Por una parte, si yo vivo en el miedo, me tomo la vida como una agresión, siento que estoy en peligro constantemente y cuando yo me siento en peligro, lo que me puede ocurrir es que tenga tres reacciones que son muy características. Dos serían del tipo, un comportamiento masculino, no quiere decir que sea de hombre, es un comportamiento masculino, y otra que sería el femenino. ¿Cuál sería el comportamiento masculino? El comportamiento masculino es el ataque, o sea, el defenderme atacando al otro o salir corriendo. Para eso se necesita acción. Y el otro comportamiento sería el comportamiento femenino, que sería me quedo bloqueada y no puedo hacer nada. Eso sería más femenino. No quiero decir de mujeres, quiero decir femenino, de nuestro lado femenino, que lo tenemos todos. Entonces, ¿qué es lo que pasa en nuestro cerebro? Estamos funcionando con nuestro cerebro más primitivo, que es el cerebro límbico, con la parte que incluye el cerebro reptiliano. Esa visión del mundo hace que yo mande unas señales a través de mi columna vertebral hacia las glándulas suprarrenales que van a segregar adrenalina, noradrenalina y cortisol. La adrenalina y la noradrenalina es el estrés, es lo que me hace entrar en acción, hace que la sangre se me vaya hacia las manos, hacia las piernas. ¿Para qué? Pues para que yo pueda pegar, atacar o salir corriendo, ¿sí? Por otra parte, si se me genera cortisol, lo que yo estoy percibiendo es me tengo que quedar quieta. Eso biológicamente se conoce como el conflicto del cordero. ¿Eso qué quiere decir? Que hay personas que cuando están viviendo una situación de mucho estrés, se quedan paralizadas, no saben cómo reaccionar. A esas personas normalmente suelen ser bastante incomprendidas y la gente le dice, es que no te mueves porque no quieres, es que si tú quisieras harías algo. Y nadie entiende que para ellos pararse es supervivencia y siempre tienen que esperar que alguien les eche una mano para poder salir de ahí. Eso es lo que le pasa, se le llama el conflicto del cordero, porque los corderos, cuando se pierden en la manada, cuando se alejan del grupo, que esto es muy importante también tenerlo en cuenta en el concepto biológico, si yo me siento separado del grupo, estoy perdido. No es lo mismo que se aparezca un lobo cuando hay una manada entera, que alguno se puede salvar, que si estoy solo, tengo el 100% de posibilidades de que el lobo me coma. Entonces, cuando el cordero se siente fuera de la manada, se para, se bloquea, tiene una subida de cortisol, que a lo mejor en un ser humano no se nota biológicamente, pero es esa sensación, y se queda bloqueado hasta que alguien le saque de ahí.
el cordero se queda parado para que el pastor le encuentre donde está. Y lo hace para sobrevivir, ¿vale? Y eso le pasa a muchas personas. Eso es una forma de percibir la vida. La otra, que es totalmente contraria, sería tomarme la vida como una oportunidad. Todo lo que me pasa es una oportunidad para avanzar, una oportunidad para crecer, una oportunidad para comprender qué es lo que me limita. Si yo vivo la vida como una oportunidad, voy a funcionar con mi parte más avanzada del cerebro, que es el neocórtex. Lo tenemos aquí todo delante. Es la parte más desarrollada de nuestro cerebro. Entonces, ¿qué es lo que pasa con nuestro cerebro? Que cuando yo estoy funcionando con mi parte más humana, se me despierta la creatividad, me tomo las cosas como si fuera una aventura, empiezo a ver oportunidades por todos sitios y de esa manera mi cerebro lo que hace es segregar serotonina, dopamina, oxitocina, aparecen neuronas que crecen, nuevas, hay crecimiento neuronal, se pueden crear nuevas conexiones porque estoy en aprendizaje, con lo cual no es lo mismo vivir la vida de una forma que de otra. ¿Por qué vivo yo la vida de una forma o de otra? Pues básicamente porque es como me han enseñado. O sea, cuantísimos miedos nosotros no tenemos por el tema de cómo han visto la vida mis padres, mi madre, cómo vivieron el embarazo, si se quedaron solos, si tuvieron miedo por alguna enfermedad, montones de cosas. Ahí es donde entrarían todo nuestro catálogo de miedos que cada uno tenemos el nuestro. Entonces, si volvemos un poco al tema, la cuestión es, fijaros, el miedo es sensación de angustia provocada por un peligro real o imaginario. Entonces, nuestro cerebro no diferencia que haya un león con que yo me imagine que hay un león. Reacciona de la misma forma. Entonces, claro, la cuestión está en que hay veces que el peligro es real y hay otras veces que los peligros son que nosotros nos hemos imaginado que está. Y a esa es la única parte que nosotros podemos atacar. Es decir, ¿cuál es un peligro real? Por ejemplo, estar ante un precipicio. Si yo estoy ante un precipicio, la vida me hace que yo tenga una sensación en el estómago para protegerme, para que no me acerque porque me estoy poniendo en peligro de muerte, ¿no? Vale. Otro miedo, a no poder respirar. ¿Por qué? Porque si yo no me respiro, me muero. Pero imaginaros que hay un incendio, que hay humo, que cambia la composición de la atmósfera. Yo no puedo respirar. Eso a mí me da miedo porque me peligra la vida. Otro, alimentos tóxicos. Si yo me como una comida que está en mal estado, me puedo envenenar. Puede tener consecuencias para mi propia salud y para mi supervivencia. Con lo cual, un alimento tóxico a mí me hace sentir que estoy en peligro, ¿no? Olemos enseguida si la comida está en buen estado, si no está en buen estado, el olfato nos está protegiendo de todo eso. El agua tóxica, 3/4 de lo mismo. El agua que no está en buen estado, hay siempre algún parámetro que nos hace percibir que no la debemos tomar. A nadie se le ocurre, por mucha sed que tenga, a lo mejor tomar un agua tóxica porque sabe que se pone en peligro, ¿vale? Pero también porque todo eso me lleva a la muerte. Pero hay otro peligro que también es muy biológico y que no tiene esas características a nivel del cuerpo físico, y es el peligro de ser excluido. Es lo que el cordero. Si yo me alejo de la manada, si estoy solo, entonces me pongo en peligro. Con lo cual, yo puedo tener miedo de ser excluido. ¿De acuerdo? Ahora vamos a entrar en el tema. Entonces, ¿cuál es un peligro real? Un peligro real es eso que hemos puesto, realmente una situación en la que yo estoy ante un precipicio, ante una comida, etcétera. Pero ¿cuántas veces ante un cambio yo me siento como si estuviera al borde de un precipicio? Y realmente no hay tal precipicio, pero yo lo percibo como si, a lo mejor en el estómago, en alguna parte de mi cuerpo. Eso no es real, no estás realmente ante un borde de un precipicio, pero tú lo sientes como si fuera así. Por ejemplo, en un ambiente de trabajo, de familia, en el cual yo siento que me ahogo y que no puedo respirar. Se me activa ese miedo biológico, ¿vale? Pero no es real que no pueda respirar. Si tú te das cuenta, puedes inhalar, puedes exhalar, no es real, pero tú sientes el ahogo como si fuera
que no puedo real. Eso no es tal cual, ¿vale? Por ejemplo, alimentos tóxicos o personas tóxicas. También, igual que el agua tóxica. Yo puedo pensar que ante determinadas personas yo siento que no puedo ser yo, que me estoy perdiendo a mí misma, que eso hace sentirme como que me estoy muriendo porque no me puedo permitir quién soy. Eso es muy tóxico. Todo eso me lleva a una muerte simbólica. Sería como ese precipicio, el no poder respirar, el pensar que me estoy tragando algo que yo no puedo vivir con eso. Eso sería una muerte simbólica. Pero también fijaros el miedo a ser excluido. El miedo a ser excluido nos lleva ¿a qué? A intentar satisfacer al otro, a los otros, para poder formar parte del grupo, ¿vale? Entonces ahí viene la gran desvalorización. La gran desvalorización en el momento en el que yo, para que me acepten, dejo de ser quien soy. Entonces ahí vienen un montón de creencias también de, claro, no soy bastante, no soy suficiente, tengo que satisfacer a los demás, si yo no consigo esto me voy a sentir frustrado. Y todo eso no es real. No es más que nuestro deseo de tener la necesidad de que los demás me acepten para formar parte del grupo, para no sentirme solo. Pero cuando hago eso, al final lo que hago es que me olvido de mí y eso es lo peor que uno puede hacer. Y me está viniendo otra vez a la mente la canción de Malú, de ser invisible. De ser invisible y ponerme un disfraz hecho de luz. O sea, yo siento que la luz la tenemos todos dentro, fuera tenemos una costra, una especie de caparazón, como si fuera una armadura, que está impidiendo que nuestra conciencia, que lo sabe todo, se nos manifieste en nuestro consciente, que es la vida que estamos viviendo. Y esa costra la tenemos en el cuerpo, en las memorias de nuestros antepasados, en las memorias de los programas y de las situaciones que ellos vivieron antes que nosotros, que nos condicionan a tener miedo ante determinadas cosas. Por eso es tan importante comprender y conocer la historia de los que nos precedieron y también cómo vivió nuestra madre el embarazo, porque ahí estamos programándonos para todo. Ahora, hace poco estaba hablando con una persona que está haciendo el máster en vida que yo estoy haciendo online, y esta persona me decía, es que yo no soy capaz de salir de casa, no soy capaz de hacer nada, pero claro, le pregunto, ¿y de dónde te puede venir esto? Y resulta que me cuenta que su madre, para que ella pudiera nacer, se tuvo que pasar el embarazo acostada en una cama y que lo único que podía hacer era tejer, tricotar con la lana y ver televisión. Y ella lo único que hace es estar en su casa encerrada, sin moverse, tricotando, y en vez de ver televisión, ella ve vídeos de YouTube. Pero al final está haciendo lo mismo que su madre, porque para ella eso es supervivencia. Pero claro, ahora se está dando cuenta de cómo eso la limita. A mí me encantaría tener otra vida, a mí me encantaría, pero si no comprende ese sufrimiento de su madre que la programó diciéndole, controla, estate quieta, no te muevas, porque para ella eso fue la vida, no lo puede cambiar. Si no lo cambia, no va a poder vivir la vida de otra manera. Con la comprensión es importante, pero hay que ir a la sensación, a sentir cómo esa persona se sintió para poder hacer realmente la transformación, porque si no, no es posible. Entonces, hay algo que a mí siempre me llama la atención y es que me doy cuenta de que todos los miedos aparecen normalmente, la gran mayoría, cuando salimos de la zona de confort. Pero salimos de la zona de confort y eso nos da miedo porque vivimos también bajo las leyes de Newton, ¿no? Muchas veces hablamos de las leyes de Newton y de la parte de la física cuántica. Y las leyes de Newton, no sé si se conocen, pero las leyes de Newton son muy fáciles y son tres. La ley de Newton, de las que hablan del movimiento, la primera nos dice que todo cuerpo en movimiento se mantiene en ese movimiento o en su estado de reposo indefinidamente, a no ser que haya una fuerza externa que lo saque de eso. Fijaros, principio de inercia. Todo tiende a la inercia, a conservarse, a mantenerse, ya sea un estado de reposo o de movimiento. Entonces, yo puedo estar viviendo la misma vida, y como estoy en esa rutina, a mí esa rutina me da seguridad
Y aunque sea incómodo, como el otro día poníamos o puse un post en el Facebook, esa es mi incómoda zona de confort, que sería mejor llamarle de otra manera, porque le llamo zona de confort y parece que uno está bien, pero realmente no se está bien ahí. Pero ¿cuándo salgo de ahí? Cuando hay un impacto, algo que ocurre fuera de mí que me saca de esa zona de confort. Entonces, ¿qué es lo que me puede sacar? Una enfermedad, una situación, una ruptura de pareja, un conflicto con mis padres, con el vecino, en el trabajo, un problema en los dientes. Yo siempre digo, claro, para mí los dientes son muy importantes, me han dado un montón de información. Todo eso puede hacer o que mi hijo tenga un problema o un familiar. Todo eso me saca de mi zona de confort. Y entonces, ¿qué pasa? Ese es el segundo principio. El impacto, la salida de la zona de confort es directamente proporcional a la velocidad con la que te impacta ese golpe que te saca, ¿no? Y tiene todo el sentido. Si realmente hay algo que es un poquito incómodo solo, pues no me saca tanto de mi zona de confort. Pero si la vida te da lo que llamamos un golpe duro, eso te saca de tu zona de confort rápidamente, ¿no? Y entonces aparece el tercer principio de Newton, principio de acción y reacción. Frente a toda acción, yo lo que hago es reaccionar, ¿vale? Pero cuando yo reacciono, estoy en la oposición. La reacción me está controlando, porque yo voy a reaccionar en contra de eso, pero no eligiendo lo que yo quiero. Y esto es algo que es muy importante tenerlo en cuenta. Yo siento que una de las cosas que nos pasan en la sociedad, pones televisión, ves noticias, estás viendo cualquier tipo de cosa, y lo que te están creando es miedo, inseguridad. Pero claro, ¿para qué? Para que reacciones en contra de eso y te están controlando con el tipo de miedo que te están creando. Entonces, hay que olvidarse de todo eso y definir cómo uno quiere vivir. Esa es la clave. Definir cómo uno quiere vivir y entender todo lo que me limita para poderlo limpiar, para poder entender qué miedos tengo yo que me resuenan con alguien de mi pasado, de mis padres, de la época en la que mis padres vivieron antes de que yo naciera, de mis abuelos. Normalmente muchos de los miedos o nos vienen de Proyecto Sentido por cómo vivió la madre el embarazo y el padre o lo que ocurrió en esa época, o ya nos remontamos a abuelos o incluso a bisabuelos. Y esa es la historia. La Biblia dice que los pecados de los padres se heredan en tercera y en cuarta generación, y nosotros somos la tercera y la cuarta generación de nuestros abuelos y bisabuelos. Entonces estamos muy conectados con ellos. Sería muy interesante que todos fuésemos capaces de poder conocer esas historias y sintonizar con eso. Pero otra de las cosas que nos ocurren normalmente es que las historias que se han vivido en la familia, los hechos que han acontecido han sido juzgados, como buenos o como malos. Y nosotros seguimos juzgando la vida. Esto que me pasa es bueno si me gusta. Esto que me pasa no es bueno, es malo si no me gusta. Y lo que no entendemos es que detrás de eso, si quitáramos el juicio y estuviéramos en modo explorador, viendo la vida como una oportunidad, nos daríamos cuenta de que la vida tiene un mensaje para nosotros que no somos capaces de alcanzar a comprender. Entonces, el miedo lo que está haciendo es crearme una coraza que me impide vivir y disfrutar la vida. Entonces, hay muchos tipos de miedo. Si queréis, lo que os propongo es que comentéis, o mejor haré yo una encuesta en el grupo, para ver qué tipo de miedos, porque os puedo orientar acerca de algunos programas transgeneracionales que es posible que con los que os podáis identificar, para que os deis cuenta de dónde vienen. La comprensión, como os digo, os va a dar mucha información, pero hay que ir un paso más allá. Hay que ir a sentir, a quitar el juicio, a ponernos en el lugar de cómo esas personas vivieron, porque probablemente hicieron en cada momento lo que pudieron. Pero luego es muy fácil decir, es que lo que tenía que haber hecho era esto, es que lo que tenía que haber hecho era lo otro, es que si mi abuelo en vez de eso hubiera hecho tal cosa, las cosas habrían sido distintas. Pues sí, pero resulta que gracias a ellos estás aquí y les tienes que agradecer lo que estás viviendo y que estés aquí, ¿vale? Entonces, hay que quitar el juicio. Dentro de poco os voy a proponer hacer un reto de 5 días para comprender
cómo eliminar los juicios, porque los juicios nos limitan muchísimo, muchísimo. Y muchos de los miedos nos vienen por los juicios, porque yo no me puedo permitir vivir aquello que yo he juzgado. Entonces, bueno, quería orientar esto, ¿no? Quería abrir el tema para que os expreséis, ya que estamos en el grupo de los incomparables, para que podamos identificar nuestros miedos, para que podamos ir más allá de ellos, para comprender que muchos de ellos no son nuestros, que los estamos viviendo porque la vida nos da una oportunidad de poderlos sanar. ¿Para qué? Para que avancemos, para que nos demos cuenta de que somos incomparables, ¿vale? Y esa era la propuesta que os quería hacer. Entonces, si entramos dentro de nosotros, nos vamos a dar cuenta. Eso nos viene de atrás. Por eso es que yo he creado el máster en vida, porque yo lo que pretendo con mi proyecto es que la gente se haga maestro de su propia vida. En el máster en vida, cada persona es el protagonista de su estudio. Comprenderse, conocerse, entender cómo mirar los programas, entender de dónde me viene, entender que las creencias están sustentadas por soluciones que tuvieron mis antepasados. Todo eso es importantísimo. Comprender por qué tuvieron las enfermedades que tuvieron, por qué tuvieron las dificultades que tuvieron. Todo eso nos permite avanzar, nos permite avanzar, nos permite quitarnos esa capa, que salga a la luz. No nos tenemos que poner ningún disfraz de luz y tapar el ego. El ego hay que dejar que se disuelva y poner la mente al servicio del corazón, quitando los miedos, permitiéndote ser quien eres, permitiéndome ser quien soy. Si yo no hubiera liberado los miedos que últimamente me había dado cuenta que tenía, no estaría ahora mismo delante de una cámara hablándote. Y mira, no me pasa nada. Así es que continuaré con estos comentarios, con estas aportaciones que espero sinceramente que sirvan y que ayuden un poco a comprendernos más a nosotros mismos. Entonces, bueno, vamos a ver. Raquel, gracias. Marcemar, gracias. Sí, está claro. Me alegro de que te resulte claro. Bueno, Cristina, tienes miedo a que te engañen en los negocios. Mira a ver a quién engañaron antes en tu familia, Cristina. Porque probablemente ha habido, o bien en tu familia alguien ha sido engañado, o bien en tu familia alguien engañó, o fue juzgado porque creyeron que había engañado, o alguna cosa de este tipo. O sea, en tu familia tiene que haber un perfume de engaño, de desconfianza. Entonces, si tú crees que te van a engañar, la vida te va a hacer que vivas experiencias para que tú creas que eso es real. La gente siempre dice, es que claro, yo siempre tengo razón. Claro, tengo razón porque como yo lo creo, lo creo. Y mi inconsciente me va a hacer que viva las experiencias para que yo me dé cuenta que tengo razón. Pero todo lo que yo creo está creado con mis pensamientos del pasado. Cuando yo empiezo a cambiar, tengo que darme cuenta que me va a cambiar todo, hasta lo que voy a vivir, y tengo que dejar las expectativas fuera. Eso es entrar en el campo cuántico de las infinitas posibilidades. Salir de la acción-reacción, sanar esos programas y crear la vida que yo quiero. Pero ya no puede ser con los pensamientos del pasado. Y cuando te aparezca un pensamiento del pasado tendrás que decirte, no, esto no tiene por qué ser así ahora. En el caso, por ejemplo, de esta chica que estaba diciendo, tengo miedo a que me traicionen, cuando tú cambies, probablemente tendrás la tentación de pensar, ¿y si ahora me van a volver pienso que me van a engañar? Y tendrás que decirte, no, ese es un pensamiento del pasado. A partir de ahora, las cosas pueden ser diferentes. Antes comentaba con una persona a la que estimo enormemente, que he tenido la oportunidad de hablar con ella, acerca de vivir en la incertidumbre. Vivir en la incertidumbre es lo más maravilloso que nos puede pasar. Es pasar del yo ya sé lo que va a pasar a no tengo ni idea de lo que va a pasar, pero confío en que la vida me va a poner en cada momento lo mejor para que yo avance.
y abrirse a la posibilidad, como el explorador, de ver qué mensaje te está dando la vida. Esa frase que a mí me encanta, que yo creo que es mía, pero bueno, aprender a leer los mensajes de la vida para poder escribir tu propia historia. Si tú no entiendes los mensajes, entonces yo cada vez le pido a la vida capacidad de comprender el mensaje que en cada momento me viene para ver por dónde tengo que ir para avanzar, para quitar lo que me sobra, para que salga el oro que hay en mí. Y uno de esos pasos muy importante es darnos cuenta que tenemos que vivir en la incertidumbre. Recordar que hay algo muy importante que siempre dijeron los sabios. Yo solo sé que no sé nada. No tenemos ni idea de nada. No sabemos ni si mañana va a salir el sol. Si va a haber esta noche una explosión nuclear y mañana vamos a haber desaparecido todos. No tenemos ni idea de nada. Yo me encanta saber, cada día me doy cuenta de que sé menos. Cuanto más sé, más me doy cuenta de que sé menos. Es genial, porque tengo un montón de cosas que aprender, que disfrutar, que abrir mi mente. Por eso me encanta relacionarme con la gente que me aporta, que me suma, que tiene esas otras visiones a las cuales yo le aporto y ellos me aportan, ¿vale? Y bueno, espero que esto para vosotros sea una aportación. Raquel dice, fijaros, Nieves dice que tiene miedo a conducir. El miedo a conducir muchas veces es real o simbólico, porque el coche es nuestra vida, es nuestro vehículo. Entonces, si yo tengo miedo a conducir mi propia vida porque no sé a dónde voy, puedo experimentarlo como un miedo a conducir. Raquel nos dice que ella con su hija siempre le dice que siempre me dice que soy una miedica como mi madre. Raquel, ya no, ya basta, ¿no? Porque tú sabes que eso no lleva a ningún sitio. Entonces, efectivamente, los miedos nos los han transmitido. Yo en mi familia, por ejemplo, mi madre tenía miedo a los perros. O sea, yo no tengo perros. La gente tiene perros, tiene gatos, yo no, porque no es que no me gusten los animales, es que a mí me metieron en vena el miedo a los perros. Y yo recuerdo que para poder estar en casa de unos amigos, a los que quiero mucho, que fue esta chica a la que estuve en su cumpleaños hace poco, que eran unas personas de mi vida y de mi corazón, yo me tuve que quitar yo sola, pero con muchísimo esfuerzo, el miedo a los perros. Y ellas, mis amigas, que éramos pequeñas en aquel momento, debíamos de tener 7, 8 años, me decían, pero si no hace nada, pero si no hace nada. El perro se llamaba Tarzán. Y era un perro lobo que además era muy mayor, el pobre animal era muy viejo, ni corría ni nada, estaba siempre tranquilo. Pero a mí simplemente el perro me daba miedo y no era un miedo mío, era un miedo de mi madre. Yo llegué a tener perro propio cuando vivía en el campo y recuerdo que claro, yo a mi perro me acostumbré, mis hijas estaban acostumbradas a ese perro, pero cuando venía mi madre y venían mis hermanas, yo tenía que meter el perro en una habitación, atarlo con la cadena en otra parte de la parcela, de la casa donde yo vivía, porque era pánico, era pánico. Yo lo podía oler su miedo, lo olía, y no era un miedo lógico, el animal aquel no hacía nada. Pero eso es lo irracional. ¿Por qué? Habrá que ver detrás de eso qué experiencias hay para que se tenga ese miedo, ¿vale? Sí, mi sobrina que está aquí dice que su madre también le tiene miedo a los perros. Sí, tu madre le tiene miedo a los perros, mi hermana Rosa le tenía mucho miedo a los perros, mi madre tenía miedo a los perros, mi padre no, y yo me lo quité, o sea, me lo quité porque al final dije, vamos a ver, esto no tiene ningún sentido, que yo le tenga miedo al perro y al final me encanta. Hoy en día muchas personas y me encanta tocarle la papada, le encuentro que es una parte muy blandita de los perros, me gusta mucho, pero no los elijo, no los elijo. Convivo con ellos, que está bien, para mí es todo un éxito, pero no los elijo. O sea que, bueno, haré una encuesta para ver qué tipo de miedos tenemos y podemos desarrollar otro miércoles acerca de profundizar para ver qué programas hay detrás o puede haber para que yo tenga esos miedos que estoy manifestando. Entonces, bueno, muchas gracias por estar aquí, por acompañarme, por hacer esto posible, porque no estoy sola. Ha habido una serie de personas que han estado aquí conmigo. Os lo agradezco. Estoy encantada de que estéis en este grupo conmigo, de que estéis abiertos a esta información que a mí me gusta compartir,
porque realmente somos incomparables. Entonces, nos vemos, nos vemos. Y si se me ocurre alguna otra canción que me salte otra vez en mi ordenador por la mañana, os lo contaré. ¿Vale? Estamos en contacto. Un beso muy grande. ¿Vale? Hasta pronto.